Hola, ¿qué tal? Les cuento, arrancamos acá un ciclo de entrevistas que denominamos Más allá del diván y buscamos que sea una nueva posibilidad de acercarnos entre profesionales de la salud mental. Iniciamos hoy presentaciones que pensamos serían presenciales, pero dada la situación pandémica que nos afecta, optamos por dar comienzo a estos encuentros a través del streaming, generando difusión y transmisión en las redes tan en auge en la actualidad. Saludaré ahora al grupo de colegas que conforma el equipo. Contamos con la licenciada Gabriela Marchese. Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El licenciado Julián Acerbi. Hola, ¿qué tal? Hola. Leonardo Gurrieri, colega también. Hola, ¿qué tal? Hola. Colaboran la licenciada Paola Serana, que trabajó con gran dedicación para este primer encuentro. Hola, Pao. Hola, gracias. Y siendo que no está presente en esta emisión, pero nos ayuda constantemente, la licenciada Natalia Arce, además de ser administradora de PZS, nos brindó sus dotes actorales y su voz para recitar a Benedetti en el corto que anticipa este ciclo. Quien les habla, el licenciado Juan Chaer. Entrando ya en los temas que trataremos hoy y haciendo uso de cierto ordenamiento cuasi obsesivo, que puede ser bastante útil si no es llevado al extremo, les cuento que Más allá del diván realizaremos un subconjunto de entrevistas al que llamamos Psicólogas y Psicólogos en las Trincheras. Como el nombre lo indica, su temática será en torno a la praxis en los bordes que delimitan con una fuera del consultorio, que nos saca de un espacio conocido, de la comodidad de nuestros sillones, de la espera quieta de demandas prolijas y del sostén de un encuadre bien definido y pautado. Se trata entonces de lo que puedan contarnos sobre su quehacer aquellos colegas que, aprovechando lo versátil que puede ser nuestra profesión, toman estos caminos menos frecuentados, ya sea por su complejidad o por el desgaste que implican. Me toca ahora presentar a la licenciada Daniela Otamendi, con quien tuve el gusto de realizar el curso de especialización de clínica de adultos hace unos 15 años. Daniela ya venía haciendo recorrido hospitalario desde hace, antes de recibirse de la facultad. Sé que continuaste, Dani, trabajando en ese ámbito, que pasaste por el Hospital Oyer de Solano, el Hospital Iriarte de Quilmes, y hace poco también trabajaste con SAME y ESAMEC. Ya nos vas a contar sobre eso. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Quiero que hagamos un ejercicio de memoria, Dani. Te invito a que recordemos cómo fueron los meses de marzo y abril de este año. ¿Cómo fueron en tu ámbito laboral? Me refiero específicamente al ámbito público, porque del privado me acuerdo bien. Recuerdo que implica una adaptación a medios de atención remotos, llamadas, videollamadas, conocimos Zoom, Meet. Aún hoy estamos aprendiendo sobre el uso de gadgets para sostener nuestra labor de la mejor manera posible. Y salvo algunas excepciones, en general se puede trabajar bastante bien en estos dispositivos. Pero para vos específicamente, mi pregunta, Dani, es cómo recibieron a la pandemia en los espacios públicos, cómo se preparaban para responder, siendo que en un principio no quedó claro si los psicólogos éramos considerados o no profesionales esenciales para la salud. Y según los medios de comunicación, avecinaba una catástrofe. Quizás en eso no me entiendan tanto, ¿no? Por eso queremos que nos cuentes cómo fue la experiencia para vos en esos ámbitos. Buenísimo. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor estar en este espacio. Bueno, en el hospital fue algo que se fue dando como progresivamente, ¿no? Todos estábamos atravesados ahí por todo esto que estaba pasando. Incluso, bueno, una vez que se decreta el aislamiento obligatorio y empieza a cortarse la atención en los, ¿no? de los consultorios externos, ¿no? De la gente que venía al hospital, era como una sensación muy rara, ¿no? Porque de pasillos atiborrados de gente, ¿no? De todo el tiempo mucha gente por el hospital, de repente, ¿no? Pasillos vacíos, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo,
bueno, los sectores se iban cambiando, ¿no? Servicios iban ocupando otros lugares en el hospital, se iba preparando, ¿no? Como lo que se venía, lo que se escuchaba en otras partes del mundo, ¿no? Que se venía. Había mucha incertidumbre, ¿no? Era muy fuerte esto, ¿no? Del tener que empezar a tener cuidados que antes no se tenían, ¿no? Digo, empezar a usar barbijo, empezar a usar, no sé, máscara, todo eso era como muy, muy chocante y fue como muy progresivo. En ese momento nosotros, como equipo de salud mental en ambos hospitales, siempre hacíamos interconsultas en la sala, estábamos en contacto con el resto del personal del hospital, entonces íbamos viendo en esos espacios de contactos con otros que había como un malestar generalizado, una sensación así como de mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿no? No se sabía lo que se venía, era como la calma que antecedía al huracán, esa era la sensación, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar como qué hacer con esto, ¿no? Cómo podíamos hacer algo con eso que estábamos viendo en los otros, en los equipos, ¿no? En el personal en general, y que a la vez también nos pasaba a nosotros, ¿no? Que también estábamos atravesados en esa situación. Entonces empezamos a pensar mucho y bueno, nos empezamos a tratar de formar en atención en situaciones críticas, ¿no? O atención en desastres. Hicimos muchas capacitaciones de Silvia Ventolila, que es una psiquiatra que se dedica a este tema. Y bueno, ¿no? Empezamos a plantearnos esto del cómo ayudar a los que ayudan, ¿no? De qué manera intervenir con el personal en general, con médicos, pero también con enfermería, con el personal de limpieza, ¿no? Que también tenían mucho temor porque tenían que entrar en las habitaciones, ¿no? De pacientes aislados a limpiar, ¿no? Digo, bueno, ¿de qué manera en hospitales grandes, ¿no? Con mucha gente trabajando, cómo hacer para eso? Así que en primera instancia lo que hicimos fue como un formulario que era autoadministrado, que se podía pasar por WhatsApp o por las redes, para tener un poco más de información de con qué nos estábamos manejando, ¿no? Cuáles eran las reacciones que la gente en general iba sintiendo, y eso nos dio un montón de información de qué era lo más habitual que estaba sintiendo el personal, ¿no? Y las respuestas más repetidas eran esto, ¿no? Irritabilidad, mucho miedo de ir al trabajo, angustia, problemas para dormir, ¿no? Mucho temor de contagiar a la familia, que un poco era lo que nos pasaba a todas, aparte del equipo, estábamos todos iguales. Entonces, bueno, tratamos de hacer como un trabajo de acompañar, ¿no? De poder ayudar. Y en primera instancia empezamos a armar unos videos, ¿no? Dando cierta información, también para poder acceder a los equipos que capaz no podíamos tener la presencia física porque nos superaban, ¿no? En número y aparte que en horarios, había gente de turno noche, ¿no? Bueno, horarios que nosotros no estábamos, entonces lo vimos como una vía para poder llegar a aquellos a los que no podíamos llegar en persona. Pasábamos por los servicios, el Oyer, que es un hospital más chico, bueno, nos permitía eso, ¿no? Estar sí más en presencia en los servicios, pasábamos por la guardia, tratábamos de hablar con los equipos, y después se armaron también grupos con equipos, ¿no? Entonces pudimos tener la experiencia también de trabajar con grupos de médicos, y esto del poder poner en palabras un poco lo que estaban pasando, ¿no? Y que se encontraran entre ellos también, ¿no? Que estaban sintiendo lo mismo, ¿no? Que todos estaban frente a esa situación, que todos tenían los mismos miedos. Y esto también habilitó otras demandas, ¿no? Capaz individuales de otras partes del hospital, y pudimos trabajar un poco esto de qué les iba pasando, ¿no? A todos. Sí, Sí, justamente, bueno, en relación a todo esto que planteas, con el trabajo con los médicos, a mí se me plantean varias preguntas. Primero, como que por lo que percibo es como un primer momento donde vos hablas de
de recurrir hasta la psiquiatra, Ventolila, para pensar la intervención en catástrofe, con los distintos recursos que ustedes pueden escuchar ahí y utilizar. Yo el otro día escuchaba a Ventolila y me pareció muy interesante porque ella desde algunas miradas, no sé si todas sus miradas eran así porque no capacitaciones con ella, pero desde la neurofisiología, ella planteaba justamente que no se trata de psicopatologizar, ¿no? En los momentos de catástrofe. Inclusive decía que en relación a la pandemia, era un momento agudo, a pesar de que venimos con bastante tiempo, ¿no? En la cuarentena, etcétera, que seguía siendo un momento agudo porque no sabía cuándo se iba a finalizar. Pero me pareció muy interesante cómo desde una perspectiva que no era de la psicología, o algunas cuestiones de la psicología sí, o desde el psicoanálisis, hablaba sobre esto que también hoy escuchamos tanto de estadísticas que no sabemos de dónde vienen, de gente con patologías, de pandemia de salud mental. Y después, como vos vas, me parece que en la articulación con por las salas, y esto que comentabas, y tu lugar que ya tenías en relación a los médicos, cómo empezaste a escuchar algo de otro orden, que quizás va pegado, ¿no?, a lo de Ventolila, pero a mí me resonaba esto del significante miedo, digamos, ¿no? Y me parece que hay como algún pilaje, ¿no?, incluso de que nos ha pasado todo, ¿no?, después de estar bloqueados por esto de la pandemia, volver a retomar la posición de escucha, como autorizarse, ¿no? Y vos decís, bueno, el miedo que escuchabas en los médicos y cómo esto fue llenando a, por ahí, pensar grupos, a que aparecían otras demandas, ¿no? No sé, me resonaba todo esto, lo que, no sé si es tanto una pregunta como una acotación o algo más que vos puedas decir en relación a esto. Sí, a nosotros la verdad que eso nos sirvió un montón como para pensar, ¿no? Porque uno tiene como la costumbre de esto, ¿no? Del buscar el síntoma, ¿no? Que el síntoma viene al lugar de decir otra cosa. Y acá de lo que se trata es que es una situación que digo, por eso lo tomamos como una intervención en una situación crítica o desastres, que era algo como nuevo, irruptivo, incierto, ¿no? En donde eso aumenta los niveles del estrés y eso trae reacciones esperables, que capaz están fuera, y eso lo veíamos, ¿no? Digo, o sea, casi todo el mundo, era muy general, que todo el mundo notaba reacciones diferentes a las habituales, ¿no? Con el inicio de esto, no había con quien habláramos que no sintiera algo que no había sentido, que no era habitual en su vida. Entonces, bueno, un poco fue esto de entender y tratar de hacerles entender, ¿no? O explicarles, o para tranquilizar un poco esto de que en realidad no es que eso era un síntoma, sino que era algo esperable para una situación inesperable, ¿no? Algo normal para una situación anormal, ¿no? Entonces, bueno, porque rápidamente estaba esta cuestión, ¿no? De, ¿qué me está pasando? O, voy a tener que tomar medicación, o, me estoy volviendo loco, ¿no? O estas cosas. Bueno, no. La verdad que se vivía una sensación así como de mucho estrés, mucha incertidumbre, sobre todo al principio. Después uno, a medida que fue pasando el tiempo, todos nos fuimos como acomodando un poco a atravesar eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decías, en la primer parte, que fue como la más intensa en relación a lo que eran la ansiedad o la incertidumbre, uno lo veía en las salas, ¿no? Nosotros tenemos costumbre, aparte de cuando vamos a ver a los pacientes, siempre tratamos de charlar con los médicos, ¿no? Para una devolución de un lado y del otro. Y uno los veía, a mí me pasaba que a veces iba a ver a un paciente y veía por el pasillo a dos médicas llevando muebles, ¿no? De un sector al otro, porque había que reorganizar el hospital. Los que estaban en un sector se tuvieron que ir a otros, ¿no? Mismo en la sala, desde donde tenían el office, tuvieron que mudarlo para otro lado, ¿no? Y eso fue era como un movimiento importante, porque era una situación nueva, un virus nuevo, ¿no? Era como todo muy incierto y encima esto, el cambio de lugar, los equipos tuvieron que empezar a separarse porque empezaron a plantear esta cuestión del contagio, entonces para garantizar la atención tuvieron que separarse en dos,
entonces iban trabajando por tandas o trataban de no cruzarse, entonces esto con los compañeros con los que uno trabajaba, a la mitad ya no la veía, porque esa era la idea, no cruzarse, pero la mitad del equipo que quedaba trabajando a la vez tenía como el doble de trabajo, ¿no? Entonces era trabajar un tiempo siendo la mitad, con el doble de trabajo, con los cambios, con las incertidumbres, y que algo muy característico también de este virus es que a uno no lo cortaba en el trabajo, ¿no? Digo, porque uno a veces está en situaciones estresantes del trabajo, pero uno se va del trabajo y bueno, el trabajo quedó en el trabajo. Y acá era volver a casa y donde también, ¿no? Está la familia, que uno la puede contagiar, el aislamiento, ¿no? Esto era algo que también atravesaba y continuaba luego del trabajo. Entonces era como, emocionalmente era fuerte, ¿no? Aparte, disculpa, te interrumpo, que me va a ir Sí. la idea, sino yo pensaba en lo que decía al principio, nosotros, que comentaba un poco Juan, nosotros desde el consultorio nos vamos a la atención remota. En la institución hospitalaria no había posibilidades de esto. Me imagino los médicos sabiendo que se llegaba esta pandemia, la demanda social que había, ¿no? También esto de los aplausos a los médicos circulaba a los médicos, los superhéroes, ¿no? Y qué difícil habrá sido para ellos poder sostener el acto médico en ese contexto y con la ciencia que no podía dar respuestas a los posibles tratamientos, a la prevención, ¿no? Debe haber sido muy difícil. Uh-huh. Bueno, en una oportunidad, en uno de los grupos que pudimos hacer con el trabajo con médicos, una de las médicas dijo que me pareció re claro en relación a esto que vos decís, ¿no? Es la sensación, ella decía, yo tengo la sensación de como que se viene un tsunami, ¿no? Y uno está ahí y tiene que hacer algo con eso, ¿no? Tiene que hacer algo con eso y capaz tomando esto que vos decís, ¿no? El resto espera, ¿no? Que uno haga algo con eso, ¿no? Y que sabían y todos coincidían en esto de que, por lo menos por lo que se escuchaba en otras partes del mundo, nos iba a superar. Entonces, bueno, ¿no? Eso incrementaba un montón todas estas reacciones esperables, inhabituales en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Casi todos, insisto, tenían algo de esto. A mí me surgían dos preguntas, Daniela, para hacerte. Si hubo demanda psicológica por parte de los pacientes internados con COVID en las salas de aislamiento. Bueno, y si esto fue así, ¿cómo vivieron estos pacientes la internación, esa experiencia personal en ese contexto, ¿no? En ese contexto en el que, bueno, parecía que todos nos habíamos vuelto locos, pero fue el mundo el que se volvió loco. ¿Y cómo fue esta experiencia, incluso para vos, el hecho de tener que entrar o decidir, no sé cómo fue, entrar a estas salas donde, bueno, estaba ahí presente este bicho tan temido por todos? Y bueno, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, a ver, en relación a eso fue como varios momentos hubo, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Al principio, digo, te hablo desde lo personal y después te contesto el tema de la demanda de los pacientes. Al principio, cuando empezó la pandemia y uno se enteraba con que tenía que ir a trabajar, ¿no? Digo, en este contexto era mucho temor. Me acuerdo del primer fin de semana que el lunes tenía que ir a trabajar, ya con el aislamiento, ¿no? Era como, no, o sea, no quiero, mucho miedo, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer ahí? ¿No? O sea, bueno. Después en el trabajo, y aparte era algo que escuché mucho, ¿no? Uno como que tenía mucho temor cuando estaba en la casa, los fines de semana. Después en el trabajo uno como activaba, ¿no? Eso lo escuché, ¿no? El temor no estaba cuando uno estaba en el trabajo, sino después, capaz cuando uno se alejaba un poco de eso. Toda la primera parte fuimos como más cautos con el tema de los cuidados, tratamos de, si bien nos acercábamos a los médicos y tratábamos de estar en contacto lo más posible con los equipos, siempre eran en los sectores donde no era aislamiento, ¿no? Después hubo un momento de la pandemia en donde casi todo el equipo tuvimos que estar aislados. Y ahí, personalmente,
me resultó como muy difícil esta cuestión del aislamiento, ¿no? Es difícil estar solo en una pieza, ¿no? Y manejándose virtualmente, y ahí es como, en ese momento algo como en mí cambió y estaba segura de que tenía que ayudar a quien estaba en esa situación, ¿no? O sea, yo no la pasé muy bien en ese aislamiento, igual gracias a Dios no fue COVID, digo, pero tuve que hacer todo el circuito del aislamiento, y sabía que algo de la presencia tenía que poner en juego, ¿no? O sea, entonces luego de ese aislamiento, cuando volví al trabajo, esta fue como mi posición, ¿no? Voy a entrar, voy a ir a aislamiento. Demanda de los pacientes, en realidad, no hubo, porque me parece que o sea, aparte, los aislamientos, los sectores en aislamiento fueron creciendo, ¿no? Digo, ya más avanzada la pandemia, capaz eran muy pocos los sectores donde no había pacientes en aislamiento. Eso cada vez fue incrementándose más. Estaban todos como muy acostumbrados a que teníamos que estar alejados de esos sectores, ¿no? Entonces no había pedido, para mí, para no exponernos a eso, ¿no? No ponernos en esa situación de ese riesgo. Sin embargo, cuando decido que voy a empezar a ver pacientes en aislamiento, obviamente le informo a los equipos, ¿no?, médicos, y es re bien recibida, ¿no?, esta decisión. Necesitaban un montón esto los pacientes, aunque capaz no estaba la demanda específica, ¿no?, al equipo de salud mental. En el OSHER nosotras ya veníamos viendo desde hacía mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia veníamos viendo pacientes en aislamiento, pero porque el OSHER tenía otras características. El OSHER era un materno infantil y con la pandemia se abrió un servicio de clínica nuevo de adultos que no había de internación. Entonces, como era el equipo nuevo, nosotros nos integramos como muy bien con ese equipo y ellos sí nos demandaban bastante para entrar a ver a los pacientes ¿no?, que pasaba esto, que estaban muy angustiados, que estaban solos, aislados de las familias, ¿no? Es una situación muy dura el tema del aislamiento. En el Iriarte lo habíamos manejado más de otra manera. Entonces, bueno, en este punto decido empezar a ver pacientes aislados y la verdad que fue muy bien recibido. Por los médicos, sí. Tengo una pregunta porque ahora están empezando a habilitar la visita a servicios de terapia intensiva en los hospitales y centros de atención de Capital. Y esperamos que esto llegue pronto acá, porque realmente me parece es una situación dañosa para lo emocional cuando el paciente está aislado y muy solo, ¿no? Dani, ¿qué me podés contestar o decir al respecto? Sí, la verdad que sería algo que estaría buenísimo, porque realmente, un poco lo que venía diciendo, la situación del aislamiento es una situación muy difícil, la verdad. Y encima un aislamiento hospitalario, ¿no? Más difícil todavía, ¿no? Estar alejado de todo el mundo y aparte, por las características del virus, es una situación que doblemente difícil porque en internaciones prolongadas, en situaciones habituales, ¿no? Digo, sin pandemia, hay un montón de actores que siempre vienen acompañando a los pacientes, ¿no? Digo, hay muchos pacientes que están en internaciones muy prolongadas, pero bueno, entra enfermería, digo, enfermería siempre cumple un rol como súper importante en las internaciones prolongadas, ¿no? Entran cada rato los médicos, entran cada rato las enfermeras que comparten mucho con los pacientes, bueno, tienen visitas, ¿no? Esta situación es, o sea, terriblemente de soledad, porque los médicos de enfermería, digo, todo lo que circula en el hospital, que tiene participación en las internaciones, se trata de que sea lo menos posible, ¿no? Entonces, es muy, muy mínima la presencia de un otro, ¿no? Y bueno, se maneja la virtualidad, pero hay un montón de pacientes que no tenían acceso capaz a hacer videollamadas. Yo he visto un montón de pacientes que no tenían teléfono, ¿no? Digo, entonces
una soledad, ¿no? Absoluta. Entonces, bueno, un poco también esa fue la idea de poder hacerlo en presencia, ¿no? De estar, de acompañar. ¿Qué es esto? No es un tratamiento, no es una intervención como en una interconsulta habitual, ¿no? Porque digo, en una interconsulta, cuando salud mental acude, ¿no? A ver a un paciente en sala, no tiene una entrevista prolongada, ¿no? Se trabajan otras cosas, ¿no? De la demanda, si hay demanda, de quién es la demanda, bueno, las particularidades de la interconsulta. En esta situación no se tratan de pacientes de salud mental, ¿no? Tenemos un tiempo acotado, digo, son bastante estrictos con el tema del tiempo dentro de las habitaciones, ¿no? De infectología nos pidieron, por favor, que, no digo, porque son muchos pacientes que uno ve, entonces, bueno, no estar tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto lo que se puede hacer como si fuera una interconsulta, pero bueno, es el acompañar, yo creo que introducir algo de la subjetividad de lo humano, ¿no? De, bueno, te escucho, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? A veces es entrar una bolsa de un familiar o sacar o llamar, ¿no? Llamar a la familia para que les acerquen algo. ¿Cuándo te hicieron el hisopado? ¿Qué? ¿No? Digo, estas cuestiones de que haya un otro que se interese. A ver, los equipos están súper interesados en el bienestar de los pacientes, pero esto de alguien que los acompañe, me parece que está bueno y por lo menos en mi experiencia siempre fue bien recibido. Incluso me pasaba que a veces me recibían como con sorpresa, ¿no? Que te dejen entrar, ¿no? Como que estaban acostumbrados a que nadie podía entrar, ¿no? ¿Qué haces? Algunos me decían, nena, cuidate, ¿viste? Como, ¿qué haces viniendo, no? Bueno, pero en general como siempre muy agradecidos, ¿no? Del interés, la verdad que me parece que es algo importante y poder sumar, la verdad que alguna visita está buenísimo, ¿no? A veces esto del mediar con alguna información que falta, ¿no? Con la familia. Hubo un momento en donde el equipo salió a buscar esa demanda que, bueno, no llegaba al hospital debido al contexto de pandemia. Y se me ocurre que, bueno, frente a esta idea de aislamiento, un poco vos recién lo mencionaste, bueno, ustedes acudieron a extender un lazo. En principio me gustaría saber, bueno, cómo surge esta demanda externa y cómo es la experiencia de ofrecer la atención, de poner el cuerpo ahí donde el encuadre está determinado taxativamente por un otro. Bueno, sí, esa fue una experiencia totalmente nueva para mí, la de salir, ¿no? Del hospital. Tuve la suerte, porque la verdad que fue una experiencia extremadamente rica para mí, de formar parte del equipo de SAMEC, que trabajaba con situaciones en el territorio, ¿no? Fuera del ámbito hospitalario. Que el trabajo de SAMEC inició en esta cuestión del aislamiento de un barrio en especial. Esa fue una demanda que en realidad tuvo que ver más con una cuestión político-sanitaria, ¿no? La del cerrar el barrio. El municipio era quien más tomó partido en esa situación, ¿no? Digo, quien se encargó, quien estaba con más presencia ahí, en relación, también había mucha presencia en relación a salud mental. El Hospital de Quilmes formó parte de eso, un periodo, brindando también ayuda y contención. Ese fue mi primer acercamiento a Villa Azul. Y bueno, después lo hice a través del equipo de SAMEC, ¿no? Lo que pasaba es que no todo el mundo podía ir al centro de salud, había un centro de salud, ¿no? Dentro del barrio aislado. Algunas personas podían acercarse al centro de salud y se atendía, y aparte con todos los protocolos, porque era como súper llamativo, porque para entrar al centro de salud le tenían que rociar con un producto, tenía que limpiarse los pies, ¿no? Era todo un protocolo cada vez que uno entraba y se tenía que sacar el traje y todo, ¿no? Y salir, bueno,
todo lo que, todo cuando uno salía tenía como que prepararse todo, ¿no? Bueno, pero mucha gente que estaba en situación de aislamiento, aparte del barrio, en su propio domicilio, porque eran o sospechas o COVID positivo, nos acercábamos, ¿no? A ver de qué manera se podía ayudar. Había situaciones específicas que tenían que ver con salud mental, ¿no? Entonces, bueno, se veía de qué manera acercar medicación, ¿no? Porque si estaban en aislamiento y eran pacientes que requerían medicación psiquiátrica o tenían atención psiquiátrica, obviamente no podían acceder a esa medicación. Entonces, bueno, tratar de mediar en esto como para que no haya descompensaciones, ¿no? Así que un poco ese es el trabajo. La verdad que es fuerte, ¿no? Hacer ese trabajo, ¿no? De estar ahí, y aparte uno iba vestido así tipo astronauta, ¿no? Y había después como una naturalidad rara, ¿no? Digo, este virus nos trajo como... nos adaptamos, nos combinamos. Porque hubo, digamos, ustedes intervinieron en situaciones donde tal vez antes intervenía la policía, ¿no? Esto es un acercamiento. Claro. Bueno, esta es la característica de SAMEC, es un equipo nuevo que se arma, que está a cargo del municipio, que bueno, es un equipo grande que lo coordina, la verdad que es un equipo re lindo. Y un poco la idea es esto, ¿no? Algo intermedio entre una descompensación en la casa y el hospital, que termina siendo en una internación, ¿no? ¿De qué manera uno puede intervenir ahí como para que no llegue a la internación? En el límite, pero que no llegue a la internación, ¿no? La diferencia con el SAME específicamente es que en el SAME interviene cuando efectivamente hay situaciones de riesgo de vida, ¿no? En ese tipo de situaciones no interviene el SAMEC, sino que interviene el SAME. Entonces el SAME ahí vaya específicamente con fuerza policial. Nosotras interveníamos en situaciones en donde estaban cerca de esa situación, situaciones muy complejas, pero que no tenían esta característica de tener riesgo de vida. Bueno, igual la verdad que situaciones como bastante graves hemos visto, muy variadas. Y bueno, a uno como psicólogo... ver un paciente descompensado, ¿no? O grave en su contexto es sumamente revelador. No sé cómo explicarlo, ¿no? Porque digo, yo he tenido la suerte, porque para mí es una suerte el trabajo que tengo, me gusta muchísimo, por suerte, mi trabajo. He podido atender pacientes graves, ¿no? En el hospital, pero verlos en contexto es como fuerte, ¿no? Es súper interesante, con todo lo que eso trae también, ¿no? Digo, nos hemos pegado unos sustos bárbaros, ¿no? Hemos estado haciendo situaciones así como medio al límites, ¿no? Casi hasta de la integridad física. Nunca llegamos a correr peligro ni nada menos, pero bueno, son situaciones así como límites, ¿no? Y muy lindo, la verdad que el trabajo, el equipo, muy lindo, y bueno, si bien las expectativas capaz son un poco menores en relación a lo que uno puede hacer, porque son cuadros muy, muy graves, ¿no? Y capaz lo que uno busca en eso es poder acercarlos al hospital, ¿no? Que puedan llegar a un tratamiento, pacientes que estaban capaz como muy descolgados de la atención por las particularidades de su situación, ¿no? Vimos, por ejemplo, una persona que estaba en situación de calle, ¿no? Con un trastorno mental severo, o otro paciente que estaba en su domicilio, pero también con un trastorno mental muy severo y que por su propia patología no podía acercarse al centro de salud a tener la atención, ¿no? Dani, sí. Por cierto, esa MEC me parece, si no entendí mal, se encargan entonces de ir y generar ese puente como para que sean atendidos los pacientes con características psiquiátricas, ¿no? Uh-huh. Pero lo complejo que debe haber sido, porque no solo es la característica o la patología que estamos diciendo, que ya de por sí puede ser florida,
sino esta cuestión de la situación de aislamiento, de la pandemia, del virus amenazante, del barrio donde está circulando, ¿viste? Gente con uniformes, varios uniformes, diferentes uniformes. Bueno, debe haber sido realmente una situación muy compleja. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, efectivamente es eso que vos decís, es establecer un puente, ¿no? Entre el que está como medio descolgado de la situación de la atención de salud hasta que se puede conectar, ¿no? Con esa situación. Pero bueno, sí, obviamente en contexto pandemia. Entonces, bueno, nos trasladábamos con la ambulancia del SAME, ¿no? Y cada vez que bajábamos a un domicilio o al lugar a donde estuviéramos yendo, esto, ¿no? El equipo, vestirse, el coso, los guantes, sacarse, ponerse, sacarse, ¿no? Digo, esto es una cosa que mucho trabajo, uno después, bueno, se termina acostumbrando. Claro, mucha cosa en pero el después, medio, ¿no? Sí, igual es súper loco que uno se adapta, ¿no? Uno se termina adaptando, ¿no? Ya sé, como habitualmente, ¿no? Esa cosa, a mí me pasaba cuando empezó la pandemia, que yo llegaba a mi casa, cuando venía para mi casa ya me empezaba a agarrar así como un bajón de todo el ritual que iba a tener que hacer hasta que pudiera efectivamente entrar en mi casa y estar con mi familia, porque capaz me tomaba casi como media hora más desde que llegaba hasta que, no, bueno. En lo que nos contás, evidentemente hay un atravesamiento que dista mucho de la imagen del consultorio aséptico, donde el paciente sale de su casa a un horario, llega, hace sus asociaciones, un analista cuasi platónico hace las interpretaciones magníficas, digamos, ¿no? Yo estuve anotando acá unas palabras que vos hablabas de irritabilidad, ansiedad, tsunami, ¿no? Estrés, angustia, temor, mucho temor. ¿Cómo hicieron vos y el equipo, ¿no? Para tramitar algo de esto que los atravesaba también? Sí, bueno, yo creo que el trabajo en equipo, ¿no? Eso es importante, tener con quién hablar, con quién compartirlo. En situaciones capaz más complejas usábamos mucho el humor, ¿no? Siempre estamos bromeando, ¿no? Y en situaciones que capaz son medias trágicas, bueno, tratamos de aflojar un poco por ahí, ¿no? Contar con un otro. La verdad que tengo la suerte que en los 3 lugares en los que estuve, los 3 equipos con los que estuve fueron súper importantes. La verdad que... El grupo, digamos. Sí. La verdad que sí. Contar con el otro, ¿no? Bueno, y después tratar de hacer el esfuerzo como de desconectarse, ¿no? Es muy difícil. Eso es muy difícil, desconectarse, ¿no? Cuando está en eso. Uno llega a la casa y como que le cuesta, ¿no? Cortar con el trabajo. Pero bueno, hacer el esfuerzo siempre, y es un poco también lo que veníamos trabajando con los médicos, ¿no? Contar con los equipos, poder verse unos a otros, ¿no? Porque a veces uno, por el tipo de trabajo que tiene, que eso nos atraviesa a todos en todos lados, tenemos un poco como lo que Silvia Ventorera llama anestesia emocional o disociación operativa, ¿no? Que es un poco que uno se separa de las emociones como para poder hacer el trabajo, ¿no? Algunas especialidades más que otras, ¿no? Algunas profesiones más que otras. ¿De qué manera poder hacer algo con eso, ¿no? Y que uno no termine totalmente disociado de las emociones. El espacio del análisis personal ahí es importante en ese sentido. Fundamental, sí, fundamental. La verdad que sí. Hablar de esto, que es un poco lo que le proponíamos a los equipos, ¿no? Nosotros como Salud Mental proponíamos a los equipos, pero también tratar de hacerlo uno, porque si uno no hace, ¿no? También lo que está sugiriendo tampoco va a poder ayudar. Un ejemplo que escuché en alguna de las capacitaciones que hice que me pareció súper ilustrador y que un poco siempre lo compartíamos con los equipos que trabajaban es esto que, por ejemplo, cuando uno va en el avión y baja la mascarilla, ¿no? Y te dicen que si llega a haber algún problema con el oxígeno, que no se tiene que poner la mascarilla, y si uno está con alguien, primero uno se tiene que poner la mascarilla. Y después se la pone al otro, ¿no?
Primero tiene que estar uno bien para poder ayudar al otro. Entonces eso es un poco lo que tratamos de hacer nosotros mismos, con nosotros, con nuestros compañeros del equipo, y también transmitir esto a los otros equipos, ¿no? Que si no se cuidan, que si no comparten, si no pueden poner palabras en relación a esto, ¿no? Es muy difícil, porque uno con esta disociación hace el trabajo, lo hace, ¿no? Sigue, y después, bueno, tiene un costo, ¿no? Y esto del tener otro que capaz lo pueda ver, ¿no? Uno de los videos con los que trabajamos tenía que ver un poco con esto de los primeros auxilios psicológicos, que en realidad son como estrategias que pueden ser utilizadas por cualquier persona, no necesariamente tiene que ser alguien de salud mental. ¿Qué es esto, no? De que si uno ve a un compañero que hace 12 horas que está trabajando, que no comió, que no tomó nada, ¿no? O ve a un compañero que está como más irritable o más angustiado de lo normal, esto del poder decirle, che, ¿por qué no vas a comer? ¿No? Descansa un poquito que voy yo. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Por este tipo de trabajo y esto que demanda tanto el estar, ¿no? Los médicos realmente, los médicos, enfermeros, digo, todos los equipos están como con mucho trabajo, ¿no? También ahí. Sí, la verdad que sí, porque es un virus al cual todavía no se lo conoce mucho, entonces a veces da como la sensación de que va más allá de lo que uno haga, pasan cosas, ¿no? Quedan cosas fuera del control de uno y siempre eso es difícil, ¿no? Y en relación a los equipos que hablamos recién de SAMEC, los pacientes que veíamos con ese equipo, también, ¿no? Trabajar con pacientes graves siempre es como, uno tiene que tener como una tolerancia a la frustración un tanto entrenada, porque se manejan otros niveles, ¿no? De ayuda o de expectativas, que a veces uno quisiera poder hacer más y es difícil o lleva más tiempo, ¿no? No es que no se pueda, pero que lleva más tiempo, entonces uno tiene que no desesperar también y no frustrarse rápidamente, sino, bueno, ser constante. Digo, tiene que ver con la formación de cada uno, ¿no? Uno no puede implementar el psicoanálisis muchas veces en el hospital como capaz sí lo puede hacer en el consultorio porque tiene otros parámetros, es muy diferente el trabajo. Pero la escucha siempre está, ¿no? Y uno se posiciona desde ese lugar, ¿no? De la ética. Igualmente, desde la ética, tal cual, ¿no? Uh-huh. Igualmente, bueno, se puede pensar un montón en relación a esto. No sé, capaz lo tendríamos que dejar acá y pensarlo para la próxima. Estamos viendo. ¿Sí? Bueno, Dani, muchísimas gracias por participar de este ciclo. La verdad que nos sirve muchísimo lo que nos contás. Tu experiencia creo que nos nutre no solo a los que estamos cerca de los hospitales en la zona sur, sino toda la provincia, y nos podemos extender más aún, porque son experiencias de gente que se involucra, que pone el cuerpo, y bueno, está al servicio de poder ayudar a otros. Así que muchísimas gracias, un orgullo contar con vos. Gracias a ustedes. Bueno, y también queremos agradecer a Juan Manuel Ferrari, que tengo entendido es amigo tuyo, y ha sacado unas fotos maravillosas. Hay fotos tuyas que son bárbaras, realmente me parece que tenés también grandes dotes como artista en la fotografía, muy lindas fotos. Y Juan Manuel Ferrari, que creo que también es profesional de la fotografía, que se ha metido en estos ámbitos para retratar, para hacer una documentación histórica. Bueno, son excelentes sus fotos y muy agradecidos. Su página es Fine Art Quilmes. Fine Art Quilmes. Fine Art Quilmes, muy bien. También vamos a agradecer a Fernando Fuentes, que es el encargado de la edición, tanto de los cortos publicitarios como para este ciclo, como de las charlas que arrancan ahora. Y bueno, los saludo. Vamos a continuar con preguntas y respuestas para con Dani. Quien quiera hacer alguna pregunta sobre lo que sucede en los ámbitos donde ella se maneja, puede formularlo. Tengo entendido que no solo va a estar Dani, van a haber otras personas, otros laburantes que pueden contestarnos, así que bueno, seguimos nutriéndonos con la información que tengan para darnos. Así que muchísimas gracias por escucharnos,
por vernos y continuaremos con otra entrega dentro de un tiempito, les avisaremos. Gracias. Bueno, gente, equipo, muchas gracias. 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 Gracias.